Hay una libertad que solo aparece cuando el alma deja por fin de discutir con la geografía que Hashem le asignó de nacimiento. Cuando el ser humano deja de vivir como un fugitivo de sí mismo, como si su existencia fuera un error que debe corregirse con una máscara religiosa, con una identidad prestada o robada, con una conversión al judaísmo o una carrera desesperada hacia un otro yo completamente imaginario. Esa libertad que no es resignación, sino emuná, concebida aquí como fidelidad y confianza madurada. Nace de una verdad simple y a la vez abrazadora. El lugar donde estás, querido alumno, querida alumna, persona que me escucha regularmente o persona nueva que llegó hoy al canal, en el lugar en el que estás, con sus condiciones, con sus oportunidades y también con sus bloqueos, no es un accidente sin sentido. Es el punto exacto donde tu responsabilidad se vuelve real, donde tu carácter se forja, donde tu misión se define sin fantasías. El Tanaj, leído con honestidad y verdad, no empuja a los no judíos a convertirse en judíos para volverse válidos, para volverse especiales. Lo que hace es empujar a todo ser humano a volverse verdadero, íntegro y dejar la fragmentación. Y la verdad empieza, la integridad empieza por aceptar el lugar que se te dio de nacimiento. No solo la tierra donde naciste o vives, sino tu cuerpo, tu historia, tus límites, tu familia, tus heridas, tus dones, tus virtudes, tu inteligencia y también tus sombras. Aceptar no significa aprobar todo. Significa dejar de pelear con lo inevitable para poder trabajar lo posible. Porque mientras peleas con tu destino, no puedes servir a Hashem plenamente. Mientras odias tu condición actual, te vuelves ciego a todas tus oportunidades. Mientras interpretas tus bloqueos como una maldición, pierdes la enseñanza de los mismos. El primer paso no es convertirte en un judío. El primer paso es aceptarte como eres tal cual. Y en esa aceptación, cuando es profunda, te conviertes en la base de toda rectificación auténtica. El Tanaj te enseña con una constancia casi silenciosa que Hashem distribuye lugares y fronteras, y que esas fronteras son parte de la sabiduría. Ya desde la dispersión de las naciones, el Tanaj describía un mundo plural donde pueblos, lenguas y territorios existen como realidades históricas. No los presenta como errores que debían disolverse en un único uniforme. El Tanaj conoce la particularidad de Israel bajo un brit, bajo un pacto, sin convertir esa particularidad en desprecio del resto de seres humanos. Al contrario, insiste en que Hashem es el Elohim universal y que las naciones no están fuera de su mirada. Por eso, cuando una catequesis popular posterior y el mesianismo te dice o le dice a un no judío, si no te conviertes eres inferior, está fabricando una jerarquía que el Tanaj nunca formuló en esos términos. Lo que el Tanaj sí formuló fueron distinción de roles. Israel tiene un pacto nacional con mandatos particulares. Las naciones tienen su propia responsabilidad moral ante Hashem. Y el Ger, el residente integrado a la sociedad israelí, es una categoría dentro del marco comunitario israelita, no un mandato universal de absorción. Desde esta estructura, aceptar el lugar que Hashem te dio significa aceptar tu rol real en el cosmos. Y esto no es un rol fantasioso,
significa entender que la santidad no se compra con etiquetas, se construye con justicia, caminando la verdad y practicando la humildad en el lugar donde tu vida acontece. La ansiedad espiritual moderna suele nacer de una confusión tremenda de destinatario. El no judío escucha mandatos particulares de Israel como si fueran suyos, y al no poder vivirlos plenamente, por su geografía, por la institución inexistente o por marco pactual que no es el suyo, entra en una culpa crónica cíclica. O también se inventa una religiosidad de imitación, de un fraude, o cae también en desesperación. El Tanaj, sin embargo, cuando se lee con Peshat, con el sentido contextual, corta esa ansiedad de raíz, te devuelve lo que es tuyo. Te dice, deja de vivir como un impostor, deja de mentir tu identidad. No necesitas convertirte al judaísmo para tener valor ante Hashem, el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra. No necesitas disfrazarte de lo que no eres para ser escuchado por aquel que te creó. Lo que necesitas es integridad, querido amigo, querida amiga. Que tu vida sea una pieza, no un collage de cosas que ni siquiera entiendes. Porque Hashem no te juzga por cumplir un rol ajeno. Te juzga por traicionar tu propio rol, que sí es tuyo y que Él te dio con amor e infinita sabiduría. Ese rol es el rol del ser humano creado Betselem Elohim. Y la imagen se honra no con uniformes. Tu Tselem Elohim no lo honras vistiéndote o disfrazándote de judío, sino vistiéndote con mishpat, con justicia, con emet, con verdad y con la lucha diaria contra la crueldad del corazón. Aceptar el lugar que Hashem te dio incluye aceptar todas tus condiciones, tu contexto social, tu nivel de recursos, tu salud, tu temperamento y tu historia. El Tanaj está lleno de personajes que no eligen sus condiciones y sin embargo construyeron destinos dentro de ellas. Yosef Hatzadik no eligió ser vendido. Daniel no eligió el exilio. Ruth no eligió la viudez. David Hamelech no eligió su persecución. Job no eligió su ruina. Pero el Tanaj te enseña un principio. La fidelidad no consiste en cambiar la historia pasada, sino en responder con rectitud a tu presente. La pregunta torática no es ¿por qué me pasó? ¿Por qué te ocurrió tal o cual situación? Sino ¿qué voy a hacer ahora con todo lo que me pasó y estoy viviendo? Esa pregunta es la puerta de aceptación real de tu rol en la tierra. Porque la aceptación no es pasividad. No es conformismo, es el acto mismo de dejar de gastar energía en negar lo real y empezar a invertirla en transformar lo posible. Un alma que acepta su condición se vuelve peligrosa para las mentiras, porque ya no puede ser chantajeada con fantasías de si fueras otro serías querido por Hashem, porque entiendes ya, quitándote las mentiras religiosas de las demás religiones, que ya vales por lo que eres, y por lo que eres ya eres especial para Hashem. Luego están las oportunidades en tu vida, que en el Tanaj rara vez vienen como un lujo. A menudo vienen disfrazadas de responsabilidad, de puerta estrecha, de prueba o de puerta cerrada completamente. El Tanaj nos enseña que Hashem abre caminos dentro de límites y fronteras, y que la oportunidad no siempre es comodidad. A veces es la posibilidad de construir un carácter. Esto es clave para los no judíos que viven atrapados en religiones que prometen prosperidad como una señal divina. El Tanaj nunca prometió prosperidad automática. Promete que la justicia tiene consecuencias y que la mentira también las tiene.
La oportunidad más grande es volverte una persona de verdad, de emet, una persona de palabra, de justicia y de compasión. Y esa oportunidad está disponible en cualquier momento, en cualquier nación, en cualquier lengua, sin necesidad de una conversión al judaísmo. Porque la esencia de la humanidad ante Hashem no es el ritual particular, es la ética y la verdad. El Tanaj, cuando juzga a las naciones, no las juzga y no las acusa de no usar tzitzit o de no guardar Shabbat. Las acusa de la violencia, de la falta de justicia, de la opresión, de la mentira, de la arrogancia y de la traición. Eso ya te dice a ti dónde debe estar tu prioridad. Tu prioridad debe estar en dejar de ser injusto y empezar a ser verdadero. Y esto no es pequeño, es algo completamente inmenso. Luego vamos a hablar de los bloqueos. La palabra bloqueo suena a castigo, pero el Tanaj nos enseña otra cuestión. El bloqueo puede ser frontera protectora, puede ser una escuela, puede ser también una corrección. Un bloqueo puede impedirte un camino que te destruiría o puede obligarte a desarrollar habilidades que de otro modo nunca desarrollarías. El Tanaj presenta a menudo a Hashem como quien cierra para abrir otra cosa, no por crueldad, sino por dirección. Pero la clave es no romantizar el dolor. Aceptar el bloqueo no es negar el sufrimiento, es preguntarle al bloqueo ¿qué quiere formarte? La catequesis manipuladora o las enseñanzas del mesianismo suelen interpretar bloqueo como una maldición por no cumplir un sistema ideológico o religioso. El Tanaj, leído sobriamente, permite otra lectura. Bloqueo como parte de la conducción, de la hashgajá, de la providencia divina y la observación en una vida finita. Cuando aceptas que el bloqueo también pertenece a tu camino, vas a dejar de odiarte por tener ese bloqueo. Y esa es una sanación profunda. Ya no te vas a ver como defectuoso, sino como un ser humano en proceso de crecimiento y desarrollo. La parte más delicada y más liberadora es aceptar el lugar, también en el sentido de identidad. Si no eres judío, no es necesario que te conviertas. El primer paso es aceptarte como eres tal cual. Esto no es un mensaje de no hagas nada y quédate como estás. No, es un mensaje de haz lo que te corresponde. Porque hay un tipo de ansiedad espiritual que se alimenta de la envidia sagrada. Si yo tuviera esa identidad, entonces sería valioso, entonces rezaría, entonces cumpliría esto o aquello y celebraría esto o aquello. Déjame decirte algo, el Tanaj no te enseña eso. El Tanaj te enseña que Hashem distribuye roles específicos y que cada rol tiene su propia responsabilidad ante él. Israel tiene un peso particular, claro que sí. Las naciones también tienen su propia responsabilidad. Y el judío, cuando vive con justicia y verdad y humildad, está cumpliendo su judeidad. ¿Pero qué crees? El no judío también, cuando vive su justicia, su verdad y su humildad, está cumpliendo con su humanidad también ante Hashem. Convertirse al judaísmo, cuando se te presenta una ansiedad o una necesidad de sentirte aceptado, se vuelve una forma de autorrechazo. Y el autorrechazo es una forma de idolatría, queridos alumnos. La idolatría del yo imaginario que te promete paz si alcanzas la conversión al judaísmo. Pero la paz verdadera no llega cuando te conviertes en otro que no eres, cuando te conviertes en un judío sin serlo. La paz va a llegar cuando te reconcilias con quien eres hoy y ordenas tu vida
con verdad. El Tanaj también te enseña una humildad intelectual. No todo lo que brilla en la religión es tu camino. Hay mandatos particulares, signos particulares y calendarios particulares. La aceptación madura consiste en no robarte identidades ajenas ni imponer sobre ti obligaciones que el texto jamás te dio. Esto es especialmente importante para quien sale de religiones que han sembrado culpa por no cumplir las mitzvot de Israel. La culpa, déjenme decirles algo, es un mecanismo de captura. Te mantienen buscando aprobación. El Tanaj, en cambio, te devuelve agencia. Si te abstienes de prometer, no hay het, no hay pecado, dice Devarim 23. Y este principio se puede extender como una metáfora. No estás obligado a atarte a sistemas religiosos y étnicos que no te corresponden. Estás obligado a ser verdadero, a ser íntegro. Y ser verdadero implica reconocer tus límites. Hay cosas que no te competen, y no por inferioridad, no porque seas un ciudadano de segunda categoría, de ninguna manera. Esto es por asignación de rol. La aceptación entonces se vuelve también una disciplina de límites. Decir esto no es mío sin ningún resentimiento y decir esto sí es mío con responsabilidad es bastante liberador. En términos conductuales, aceptar el lugar que Hashem te dio implica 3 movimientos internos que el Tanaj sugiere en múltiples registros. Primero, dejar la comparación, porque la comparación convierte la vida en un tribunal interminable. En segundo lugar, abrazar la responsabilidad concreta, porque lo concreto cura las fantasías. En tercer lugar, construir una fidelidad pequeña, porque la fidelidad pequeña crea la identidad real. La comparación destruye tu vida. No te compares con el judío. Tú ya eres especial por el simple hecho de ser creado Betselem Elohim. La comparación destruye tu alma y tu vida. Te hace vivir en un debería haber sido judío. Tal vez viviría mejor. No adoptes este tipo de fantasías. La responsabilidad concreta te va a edificar. Te pregunta qué justicia puedes hacer hoy, qué mentira puedes abandonar hoy, a quién puedes pagar hoy, qué rumor puedes callar hoy, qué deuda de reparación puedes saldar hoy. Eso es la fidelidad pequeña que crea tu carácter. Cuando tu palabra se vuelve confiable, tu vida entonces se vuelve un hogar sagrado. Y allí ocurre algo espiritual que tal vez no te des cuenta. El alma va a dejar de sentirse sin identidad, porque la identidad, ¿qué creen? No se compra ni se convierte, se construye por consistencia. Y hay una dimensión aún más profunda. Es una dimensión profundamente tanají que sostiene todo lo que les estoy mencionando. El Tanaj presenta a Hashem como quien conoce los corazones y mide con justicia. Eso significa que la vida no se evalúa por uniformes, sino por verdad. Significa que la persona no judía que hace justicia y ama la misericordia puede ser más cercana en sentido moral que el israelita que viste signos, que se pone kipá, que usa tefilín, que guarda Shabbat, pero que oprime a su prójimo, que humilla, que es soberbio. Los profetas lo dicen con su propio fuego. Hashem rechaza el culto vacío sin justicia. Esa verdad te libera de la ansiedad de necesito convertirme en judío para que Hashem me vea. Hashem ya te ve en tus balanzas, ya te ve en tu salario, te ve en tu lengua, te escucha en tu propia lengua, no tienes que adoptar el hebreo, y te escucha también y te ve en tu compasión con los demás. Eso te devuelve la dignidad. No necesitas teatro para ser amado por Hashem. Lo que necesitas es verdad para ser estable y
congruente. Acepta ya el lugar que Hashem te dio, no porque sea fácil, sino porque es real. Es lo que Hashem quiso para ti desde tu nacimiento. No porque sea perfecto, sino porque es tu campo de trabajo. La vida no te pidió permiso para empezar donde empezó, pero ahora te pide valentía para continuar donde tú te encuentras hoy. No necesitas convertirte en otra persona, no necesitas convertirte en un judío para ser digno. Lo que necesitas es dejar de huir de ti. Y cuando dejes de huir de ti mismo, vas a comenzar a ver lo que antes no veías. Que tus bloqueos eran una escuela, que tus oportunidades estaban escondidas en lo cotidiano, que tu identidad no era un problema, porque nunca ha sido un problema, sino un punto de partida. Que Hashem jamás te exigió una máscara, porque Hashem lo único que te pidió es ser verdadero. Entonces, por primera vez, tu alma va a respirar sin ningún chantaje. Ya no se va a preguntar qué tengo que ser para que me acepten, sino qué tengo que hacer para ser fiel a mí mismo y a Hashem que me dio esta identidad. Y esa pregunta tan simple, tan torática, es el inicio de una vida que ya no anda mendigando permisos, sino que camina con dignidad ante Hashem, justo donde Hashem en su infinita sabiduría te puso.